Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy hablaremos de una reforma que ya tuvo lugar hace una década, que es de una enorme importancia para las instituciones del país, sobre todo en contextos de seguridad o de inseguridad como los que vivimos actualmente, y que además ha sido analizado en un reporte que se llama Hallazgos 2017, precisamente es un panorama de reflexión a propósito del sistema de justicia penal en México, realizado por esta organización México Evalúa. Y María, cuéntanos un poco tú a detalle qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron, que también eso es importante. Sí, lo importante es decir que este reporte ya es la quinta edición del mismo. Ya tenemos ¿Anualmente? Anualmente, hace 5 años empezamos, desde ya en plena implementación de la reforma penal, y ahora que tenemos ya 2 años en plena vigencia, pues ha recobrado mucho más importancia en el sentido de ir haciendo un seguimiento, una evaluación de lo que está pasando ya con el sistema penal acusatorio en todos los ámbitos, en todo el territorio, en todos los delitos. Porque hay que decir que la reforma es de 2008, pero traía un transitorio que de alguna manera, digamos, suspendía con unas modalidades, me queda muy claro, pero su entrada en vigor hasta hace 2 años. Hace 2 años, en 2016, en junio del 2016, se cumplieron los 8 años para el proceso de implementación, que ya teníamos nosotros 3 años haciéndole el seguimiento y una evaluación a esta reforma, pero de una perspectiva de política pública. Y así le hemos también en estos 2 últimos años haciéndoles seguimiento como perspectiva también de política pública, pero ya en la consolidación del sistema y ya teniendo información relevante sobre cómo está operando. En todo el país. Karen, desde tu punto de vista, los hallazgos más importantes. Bueno, en términos de resultados, lo que vemos es que en el caso de, por ejemplo, las procuradurías, que ha sido la institución que identificamos en años anteriores, como que se ha constituido como el cuello de botella del sistema acusatorio, esta situación no ha cambiado. A pesar de que las procuradurías, digamos, son más eficientes en términos estadísticos, lo cierto es que mantienen un nivel de rezago similar a años anteriores, ¿no? Tal vez sus niveles de eficiencia se elevaron un poco más porque están resolviendo casos de años anteriores, pero en realidad en el año 2017, por ejemplo, el 50% de los casos, o solo 1 de 2 casos que entran a una procuraduría, realmente tienen algún tipo de determinación. Pero además, si vemos qué tipo de determinaciones son los que se están dando en las procuradurías, vemos que la mayoría de los casos se están yendo, por ejemplo, al archivo temporal, que es una figura que, si bien les permite a los ministerios públicos desahogar sus cargas de trabajo cuando no tienen elementos para establecer líneas de investigación o continuar una investigación, lo pueden poner en pausa de manera provisional. Sin embargo, lo que está sucediendo es que la mayoría de los casos que se determinan en las procuradurías se están yendo al archivo temporal, solo una mínima parte está siendo conocida por los jueces, aproximadamente el 4%, y el uso de las salidas alternas sigue siendo residual. Entonces, digamos, estos números no serían necesariamente malos si no viéramos el nivel de rezago que está habiendo en las procuradurías, ¿no? A ver, pero nos habla de la Procuraduría, Karen, nos centra la atención ahí, nos dice ahí está el cuello de botella, pero en la opinión pública, yo lo que he escuchado incluso de algunos gobernantes salientes y de algunos todavía en turno, dicen que el sistema está mal y no funciona por culpa de los jueces, Carlos. Bueno, sin duda, este año hemos destacado la figura del Poder Judicial, porque sí, en este proceso de consolidación, el papel o el rol que el Poder Judicial está tomando es muy relevante. En principio, porque las determinaciones que están tomando los jueces desde el Poder Judicial están definiendo realmente ya la operación del sistema. Y quiero destacar el hecho de que, a la par de que vemos decisiones acertadas, como las decisiones que tomaron hace algunos meses la Suprema Corte de Justicia respecto del modelo policial que hay en el país, también hay una serie de decisiones en los poderes judiciales que están empezando a decir, digamos, a distorsionar los principios del sistema de justicia acusatorio. Y eso consideramos que es muy riesgoso y que se tiene que poner mucha atención, mucha relevancia en el papel que están jugando ahora los poderes judiciales. ¿Los poderes judiciales, te refieres al Poder Judicial Federal y también a los poderes judiciales estatales? Ambos poderes judiciales. Ok. Leía yo en el reporte algo que te quiero preguntar, María, porque es lo que es recurrente y recurrente. Hay quien dice el sistema no funciona. El sistema está mal diseñado y el sistema tiene problemas desde su origen
que lo que termina sucediendo es que tenemos, lo voy a decir así de una manera muy simple y llana, a los delincuentes de nuevo en la calle de manera recurrente. Y yo lo que ustedes lo que dicen, el problema no está en el diseño, el diseño está bien, el problema está en otro lado. A ver, cuéntanos un poco de esto. Así es, nosotros pensamos que, y es lo que nos están arrojando las evidencias que hemos obtenido, es que más es un problema de la operación, en todos los ámbitos y en todas las instituciones que participan en el sistema. Y lo que estamos viendo más que no funciona es un estancamiento en la operación. Y esto lo estamos viendo desde el mismo momento en que incluso se pone una denuncia o hay una detención, ahí empezamos a tener problemas. Y no es tanto donde señalan que es la supuesta puerta giratoria que tenemos en el sistema, que entran y salen, que es en el momento de la presentación, en la judicialización, en donde se establezcan las medidas cautelares que son distintas a la prisión preventiva. Entonces señalan que es ahí donde vuelven a salir, hay reincidencia y vuelven a entrar al sistema. Más bien pensamos que el problema lo tenemos a más tempranos momentos dentro del proceso, que es o en el momento de la detención, que el policía como primer respondiente o cualquier primer respondiente tiene problemas en el momento de hacer esa detención en términos de las garantías, las condiciones que tiene que llevarla a cabo, y es ahí donde se generan incentivos negativos de este primer respondiente, porque si lo hace mal, pues puede tener desde responsabilidad administrativa hasta responsabilidad penal, porque está iniciando el proceso penal. Y después en el momento de la coordinación con el Ministerio Público en la puesta a disposición, que ahí también el Ministerio Público empieza a tomar decisiones que igualmente pone este detenido al no tener condición en dos sentidos, o no tiene los elementos necesarios y las condiciones para que le declaren legal la detención cuando hace el control de detención frente al juez, ¿no? Y por el otro lado, que no tiene elementos para que le decida una prisión preventiva. Entonces prefiere dejarlo en libertad, aplica el artículo 140, y ahí vemos cómo se está perdiendo un poco el control. Y aquí es un aspecto importante porque en el 2016 se tomó una decisión que ha generado problemas importantes en lo que es la operación del sistema, que fue la desaparición de la Secretaría Técnica, que era la coordinadora, la que generaba una cierta coordinación y una perspectiva de política pública, y se dejó esta función tan importante, ¿no? En el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Aquí ya le dimos una perspectiva de seguridad pública al proceso, dejamos de lado actores importantes como defensorías públicas, poderes judiciales, y le hemos dado énfasis a policías y a ministerios públicos. ¿Y desde tu punto de vista no fue una buena decisión? Fue una decisión muy errónea porque primero le dimos perspectiva de política pública, perdimos el enfoque sistémico que tiene que haber, así es. Y por el otro lado, pues hemos visto en estos 2 años que no ha habido un seguimiento, una evaluación de lo que está pasando en la operación. Esto no ha generado las políticas integrales necesarias y, por supuesto, hubo recursos en estos 2 años, son recursos que no han sido bien enfocados sobre estos déficits que nos dejó el proceso de implementación. Entonces, aquí es un tema que, menos mal que la semana, estos días anteriores ya parece ser que la nueva administración va a tomar la decisión de reinstalar esta Secretaría Técnica, y creo que hay que ver cuál es el enfoque que le van a dar a esta nueva instancia, pero definitivamente tiene que ser una instancia que primero sea articuladora de seguridad y justicia, que le dé este enfoque sistémico al proceso, que le dé de nuevo orden, control y dirección al proceso, porque lo hemos perdido. Ahorita estamos a la deriva completamente. Totalmente, sí. Hablaba María, ya anunciaba, y ahí les preguntaré, ahorita cerraremos el bloque con esta pregunta, pero les preguntaré siguiendo de otros actores y otras piezas del modelo. Insistí en el tema de las policías. A mí me ha llamado la atención que es recurrente el decir, este modelo requiere de una policía especial con la que no contamos. ¿Qué decir de esto, Carlos? Totalmente. La reforma de 2008 cambió la lógica en la que venía operando la colaboración entre la policía y el Ministerio Público y le delegó la responsabilidad de investigar a las policías.
Lo que hemos visto en estos 10 años de proceso es que se ha hecho muy poco para garantizar que las policías desarrollen las capacidades necesarias para realizar investigaciones que sean científicas, que sean confiables, que sean de calidad. Y lo que vemos visitando procuradurías o lo que vemos visitando las entidades es que, a pesar de que existe el mandato constitucional que ahora obliga a las policías a realizar la investigación y los ministerios públicos simplemente tienen que conducirla desde el punto de vista jurídico, lo que vemos es que en la práctica los ministerios públicos continúan realizando investigaciones. Entonces vemos un rezago muy importante en las policías. Ahora, ¿de qué o cómo podemos mejorar a las policías? Creo que se ha enfocado mucho en el tema de capacitación y se insiste mucho en capacitación, pero creo que eso se ha traducido únicamente en cursos que no necesariamente implican que las policías cuenten, uno, con las verdaderas capacidades necesarias para llevar a cabo estas acciones, y dos, las condiciones institucionales que los apoyen para llevar a cabo estas funciones de forma adecuada. Entonces creo que pasa sí por profesionalización, que se ha insistido mucho, pero también por mejorar las condiciones laborales, las condiciones institucionales de todas las organizaciones policiales del país. De todas las organizaciones. Y creo que eso es lo que no se ha hecho. Pues estamos en un rezago complicado y a una década de aprobada la reforma, pero yo creo que es importante que vayamos analizando también lo que se ha hecho bien y en dónde se ha hecho bien. Pero vamos un corte y volvemos aquí a Observatorio y seguimos hablando de este sistema penal acusatorio, el que usted seguramente ha escuchado mucho, pero que tiene una enorme relevancia, que lo analicemos con rigor, con metodologías que en verdad nos arrojen resultados de cómo está, de qué funciona y de qué no funciona. Ya volvemos aquí a Observatorio, quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos analizando este informe Hallazgos 2017, que es el quinto que se ha hecho por parte de México Evalúa al sistema penal acusatorio, este sistema que fue reformado desde nuestra Constitución en 2008 y que al cabo de 10 años se ha venido implementando, pero también con muchas polémicas en torno al mismo. Y mi papel acá es traer también esos puntos polémicos. En el bloque anterior, Karen, tú hacías referencia a que dentro del proceso tal como está diseñado, hay medios alternos de solución de los conflictos. Yo tengo la impresión de que eso, cuando la gente lo mira y lo rechaza, porque culturalmente, y no sé, por una tendencia que se ha venido madurando en el país, las personas pareciera que siempre, ante cualquier hecho delictivo, lo que quieren es cárcel. ¿Qué decir? Sí, bueno, bien lo dijiste tú, yo creo que sí hay una importante cuestión cultural en la que se tiene que trabajar y que ha sido una de las cuestiones más difíciles desde la implementación del sistema, cambiar, digamos, este chip punitivo, y que es algo mucho más complejo y que no necesariamente tiene que ver pues con la implementación del sistema en sí mismo. Sin embargo, creo que es muy importante separar cuestiones, digamos, la justicia de lo, digamos, que puede ser lo político, ¿no? Lo que la gente quiere, lo que la mayoría quiere. Si hay algo que no se puede decidir por mayoría, es la libertad de las personas. Y en este caso, digamos, yo diría dos cosas en relación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos en particular y a la justicia alternativa en general. En primer lugar, no es para todos los delitos, es decir, no todos los delitos se pueden resolver por estas vías, son delitos con ciertas características, digamos, de, por llamarlo de alguna forma, de una gravedad o un impacto menor. En menor cuantía, digamos. Exacto, y por otro lado, pues tienen un propósito que para mí es muy significativo, que es el hecho de restaurar el tejido social, garantizar la reparación del daño a la víctima, que es lo que, digamos, en última instancia busca el sistema de justicia, y de alguna forma de esa manera se está haciendo también justicia. Desde antes, desde SIDAC, incluso también sacamos un estudio en el que digamos, los principales resultados que tenemos ahí es que las personas que son usuarios de este tipo de mecanismos, de esta forma de solucionar sus conflictos penales, tienen una enorme satisfacción, incluso las propias víctimas. O sea, ese es un buen dato. El dato sería
quizá por prejuicios o por desconocimiento las personas no ven con buenos ojos estas medidas alternativas, pero ahí en donde se han aplicado y cuando se han aplicado, quien ha tenido contacto con ellas ha quedado satisfecho. Exacto. Lo único es que, digamos, en la medida en la que la operación del sistema ha avanzado, también se ha tergiversado un poco esta figura, ¿no? Digamos, ya hay incentivos también para que los operadores presionen a las partes a llegar a un acuerdo cuando a las autoridades les conviene, también para descongestionar sus números, digamos, y por otro lado también es un incentivo para hacer presión o pedir algún tipo de soborno al imputado, no sé, ya incluso, digamos, se ha convertido en una especie de mercado, o sea, y eso también tiene pues, sus distorsiones tiene por ahí. Pero a ver, hemos hablado de medidas alternativas y nos escucha el público y dice, ¿y de qué están hablando? A ver, ponnos ejemplos, Carlos. Básicamente las medidas alternativas consisten en procesos distintos al proceso penal típico, que básicamente pueden ser o conciliación o mediación o una junta restaurativa, que básicamente consiste en poner a la víctima, al ofendido, o a las víctimas, o a los ofensores, más bien, perdón, y a un conciliador que tiene que propiciar que las partes lleguen a un acuerdo donde lo principal es buscar la reparación del daño. Entonces, básicamente, lo que están buscando los mecanismos alternativos es construir una forma distinta de entender la justicia. Una justicia que no se entienda en términos de castigo punitivos, sino una justicia que se entienda en términos de reparación del daño. Bueno, una vueltita de tuerca más, un ejemplo concreto. A ver, María. Sí, bueno, ahí básicamente serían estos conflictos cotidianos que tenemos como población. Mientras no haya violencia en ese hecho, pues perfectamente puede pasar por estos mecanismos, ¿no? Conflictos con la misma comunidad, como vecinos, ¿no? Inclusive robos de menor cuantía, ¿no? Estos robos en el Oxxo, en este tipo de tiendas, ¿no? Esto pueden ir a un proceso de este tipo donde puede llegar a una reparación del daño en diferentes sentidos, ni siquiera es una reparación del daño nada más monetario, puede inclusive hacer servicios a la comunidad. Entonces, la verdad creo que es una forma que podemos tener en México de buscar las maneras distintas, ¿no? Salidas distintas, desformalizadas, rápidas, y que ayuden a lograr estas resoluciones, ¿no? Ahora, me han hablado de los policías, ¿no? Y del déficit que tenemos ahí en capacidades, de lo que nos falta por hacer. Del Ministerio Público, que no termina de hacer solo su función de conducción. De los jueces que, según me dicen, han hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo más amplio en los poderes judiciales. Pero para estos medios alternativos hacen falta otras figuras, entre ellas los famosos mediadores, ¿no? Contamos con eso, hemos hecho la tarea. Bueno, son los facilitadores. Digamos, a nivel nacional es heterogéneo. Sí hubo en la implementación, fue una de las figuras en las que, digamos, se buscó instalar, a diferencia, por ejemplo, de los asesores de víctimas, que hay una deficiencia muy importante en capacidades. En capacidades y en número, o sea, no hay asesores de víctimas a nivel nacional. En el caso de los facilitadores, sí, se instalaron, digamos, en las procuradurías sobre todo, en algunos estados también a nivel de sede judicial. Sin embargo, yo creo que operadores puede que haya suficientes, sin embargo, justamente el problema es que más bien difícilmente los asuntos están yendo por esa vía, ¿no? Entonces, en ese sentido también todavía es difícil dimensionar en qué medida tienen capacidades suficientes o no los facilitadores porque son muchas piezas. Cuando uno mira el modelo, no es un modelo de una enorme complejidad. Y de ahí te regreso a ti la palabra, María, porque vale la pena entonces que nos centremos en la importancia y en cómo debería de ser, si es que la crean de nuevo, esta secretaría, que hay que decirlo, en sus primeros años ayudó a coordinar, pero también tuvo defectos en sus resultados. Quizá por eso se decidió. Pero a ver, coméntame tú. Sí, bueno, se decidió por una decisión más como legal, porque llegaba a su término también, y no se generó en los últimos meses de ese proceso un proceso de evolución de esta instancia a otro tipo de instancia, más hacia la consolidación del sistema y de operación. Aquí definitivamente tiene que ser una instancia eminentemente técnica, ¿no? Una burocracia que estemos armando. Creo que un equipo multidisciplinario
que permita generar todos unos mecanismos de seguimiento y de evaluación. Aquí necesitamos realmente tener evidencia de lo que está pasando con el sistema, desde el lado de la autoridad. Tenemos fallas importantes en ese sentido que no nos permite decir exactamente dónde podemos tener problemas, ¿no? Y evidenciarlo. Básicamente la gente se basa más en percepciones, en anécdotas que pueden suceder en un caso específico, pero verdaderamente no tenemos esta instancia que nos ayude a hacer una evaluación, un seguimiento, con evidencia e ir viendo dónde tenemos los problemas del sistema en su funcionamiento y que esto nos lleve a generar políticas públicas nacionales y que después estas políticas públicas pueden dar marcos mínimos de funcionamiento, de operación, que esto baje a cada una de las entidades federativas, también desde esta perspectiva igualmente, porque hay que hacer reflejo de esta instancia nacional a nivel de las entidades y que estas políticas nacionales se transformen en políticas ya más ajustadas a las problemáticas y a las realidades que tenemos en México. Sí, México es una gran complejidad. Es muy complejo. Es muy complejo, aparte el sistema es complejo, la realidad que tenemos institucional es muy compleja. La resistencia me imagino que La son grandes, resistencia, ¿no? Es muy importante aquí, no ha habido un proceso efectivo estructural a nivel de nuestras instituciones. Hemos hablado, creo que en todas nuestras instituciones hay algunas que están totalmente rezagadas y que son parte importante del proceso. Y yo sí creo que, y hablando de buenas prácticas, creo que tenemos un referente en México que nos está dando esta visión, este concepto sistémico de ir haciendo seguimiento, de ir generando registros importantes de información, que es Querétaro. Creo que ahí no todo está mal. Creo que sí tenemos aspectos, no tenemos algo muy generalizado, pero sí te puedo decir de 4 o 5 entidades federativas que están muy cercanas a estar haciendo bien las cosas. ¿Qué les parece si dejamos ese tema para el último bloque del programa? Porque me interesa muchísimo hacer un mapa de cómo está el país. Y solo te preguntaría, Carlos, para cerrar este bloque, porque escuchaba a María y pensaba, bueno, ¿y qué papel juega en todo esto la discusión que está abierta hoy en día sobre la reforma al famoso artículo 102 de la Constitución, que tiene que ver, para quienes no lo sepan, con la Fiscalía General de la República, es decir, con el paso de Procuraduría General a creación ahora sí de una Fiscalía y al nombramiento de un fiscal? ¿Qué papel juega esto en esta discusión? Creo que antes de entrar a esa discusión tenemos que recordar que la transición de Procuradurías a Fiscalías es un proceso que ya se ha dado a nivel local. Y eso nos puede servir como una lección muy importante, porque lo que hemos visto es que en la mayoría de los casos lo que ha sucedido en las entidades es que esta transición ha sido simplemente un cambio de nombre, sin que haya una autonomía, una independencia que garantice que pueda haber una persecución efectiva de los delitos, y 2, sin que pueda haber influencias políticas de los otros poderes, y una reorganización institucional, un rediseño institucional que es necesario. Entonces creo que es importante mirar la experiencia que ya se ha dado en el propio país para poner atención en lo que tenemos que mejorar en el diseño de la Fiscalía General de la República. Ahora, la Fiscalía General de la República sí es un actor clave también en el funcionamiento del sistema, solo para decirlo, digamos, con toda claridad, porque es uno de los rezagos y pendientes que se han venido quedando en el tiempo. Totalmente, la Fiscalía es un actor clave en el sistema, también por la relevancia que tiene en el país, por el tipo de delitos que persigue, y porque también es un ejemplo para todas las fiscalías en el resto del país. Pues bueno, vamos al corte que prometí, regresamos a hacer un mapeo del país. Ya mencionaste por ahí a Querétaro, por ahí voy a regresar contigo y luego a Karen le voy a preguntar el otro extremo, es decir, lo que sí funciona y lo que no funciona en este tema tan delicado, porque así va a poder también usted mirar cómo está este tema en el lugar en el que vive. Ya volvemos aquí a Observatorio, quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio y estamos hablando del sistema de justicia penal acusatorio, de la reforma de 2008, pero de su implementación a lo largo de 10 años, de lo que funciona, de lo que no funciona, de lo que se tiene que hacer para tener seguridad y justicia en las calles, en los espacios en los que llevamos a cabo nuestra convivencia cotidiana. Y tú decías, María, que hay entidades federativas que han hecho mejor la tarea que otras, que hay incluso algunas, si entendí bien, que han sido ejemplares en su desempeño. Y ahí te preguntaría, mencionaste Querétaro, ¿por qué? ¿Qué han hecho bien en Querétaro que merece una mención aparte?
Mira, Querétaro además lo hizo exactamente el proceso importante, exactamente empezó en los últimos 6 meses de ese proceso de 8 años de implementación. Hubo un cambio de gobernador y lo tomó como algo prioritario. Entonces ahí, con sus propios recursos, diseñaron un proyecto que se llama Cosmos. Este proyecto Cosmos tiene varios aspectos desde su concepto bien importante. Uno, propicia todo lo que sería esta visión sistémica, se está viendo completo desde el inicio hasta el final. Inclusive se articula muy bien, inclusive aspecto que va desde la prevención hasta la reinserción social. ¿Qué aspecto más importante se ha avanzado en estos 2 últimos años en proyectos Cosmos? Es lograr primero hacer todo un diseño a partir de los procesos. A partir de un diseño de los procesos que requerimos para el funcionamiento del sistema penal acusatorio, empezaron a articular todo un andamiaje institucional que logró la coordinación interinstitucional de todas las instituciones. Inclusive, el primer respondiente empieza desde el mismo momento que actúa la policía hasta lo que sería el sistema penitenciario y la reinserción, donde están todos los actores presentes, policías, ministerios públicos, asesores victimales, todo el tema de víctimas que es bien importante, defensorías, el Poder Judicial, Fiscalía. Entonces hicieron todo este proceso que ha ayudado a partir de todo, inclusive de proceso, tecnología asociada en el proceso, y esto ha generado realmente un funcionamiento muy óptimo del sistema. ¿Y ha dado resultados desde el punto de vista? Así es. Nosotros inclusive, lo interesante es que Querétaro nos abrió las puertas a todas las instituciones, empezamos a hacer todo un levantamiento de información, llevan todo el tema de registro y de estadística de manera muy sistemática y esto ayudó en ese proceso. Y por ejemplo vemos algo bien interesante, ha aumentado el número de denuncias y ha aumentado el número de denuncias en sede policial en vez de sede ministerial. Tienes a la policía en un proceso que le has generado condiciones donde está en la calle tomando la denuncia y esto está conectado inmediatamente y fluye la información a la fiscalía. Y ahí empieza un proceso y ha generado incentivos positivos en la población de hacer la denuncia y además el trámite de esa denuncia y se ven resultados de alguna manera. Estos son elementos que evidencian que de alguna manera ahí se están haciendo bien, falta todavía, sí, pero que se puede. Pero el concepto está muy bien trabajado y vemos cómo, por ejemplo, se está generando modelos alternativos de cómo hacer la gestión y el proceso de cada una de las instituciones, inclusive diferenciándose de mucho de lo que ha pasado en otras entidades federativas. A ver, y en ese extremo de lo que ha pasado en otras entidades federativas, ¿quién no está haciendo bien la tarea? ¿Cuáles son ejemplos de alguna o algunas entidades federativas que están al rezago en esta materia? Bueno, en el estudio de hallazgos, cada año hacemos una especie de ranking de las entidades federativas, a partir de una evaluación que hacemos de las condiciones de política pública que se dan en los estados. En este caso, Querétaro fue en 2017 el estado que mejor lo hizo en y ya esos venía, términos. ¿no? Creo que en 2016 también. No, dio un salto, dio un salto importante en términos de lugares. Y perdón, Karen, te interrumpí. Sí, pero en el caso de los últimos estados de los que se encuentran más rezagados, casos por ejemplo como Guerrero, Veracruz, Nayarit, es precisamente atiende a este tipo de cuestiones que no existen condiciones de política pública. Las instituciones no están coordinadas, no cuentan con sistemas que les permitan registrar la información, por lo tanto no es posible dar un seguimiento a los casos. Eso en términos de política pública, pero también en términos de operación, las instituciones continúan operando, digamos, con actividades o con una inercia del sistema tradicional, ¿no? Y eso ha llevado a que también tengan niveles de impunidad muy altos. Este año en el reporte de hallazgos también sacamos un índice de impunidad que mide en términos del sistema de justicia, de los casos que conoce el sistema, digamos, dejando un poco
al lado la cifra negra de los casos que realmente conoce el sistema, cuántos realmente tienen una respuesta verdadera por parte del sistema, ¿no? Más que procesarlos, cuántos tienen una respuesta en términos de acceso a la justicia, porque este tipo de salidas como el archivo temporal, que no sabemos si son investigaciones que se reactivan, que intuimos que realmente no, que solamente se quedan ahí guardados en un cajón de la impunidad, como les llamamos, y tienen niveles de casi el 90% de impunidad, es decir, resuelven muy pocos de los casos que conocen. Carlos, hay un tema que a mí siempre me ha preocupado, que es el que tiene que ver con el impacto en las buenas prácticas y en los buenos intentos, a veces de los cambios de gobierno. Yo tengo el recuerdo de que una entidad, la primera que empezó a implementarlo y no lo hizo mal en un inicio fue Chihuahua, y después vino un cambio de gobierno que además cambió de partido político la gubernatura y todo lo que se había construido se destruyó. Lo mismo si pensamos en la Policía Federal, en la que se hizo un intento muy grande de inversión de recursos y capacitaciones durante un sexenio, llegó otro sexenio y desmanteló eso. Es decir, ¿cómo gravita eso en estos procesos? Sí, el punto que tocas es fundamental. Hay que recordar que es un proceso que lleva ya una década. Entonces, el gran reto, yo diría, de este proceso es cómo garantizas la sostenibilidad, cómo garantizas que en el tiempo las buenas prácticas permanezcan y cómo garantizas que las buenas prácticas y que la inversión que se está haciendo en la materia pueda sobrevivir a los cambios en los ciclos políticos. Y lo que hemos visto es que al inicio hubo muy buenas prácticas en estados como Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Morelos, por ejemplo, con el desarrollo de estas unidades de seguimiento a medidas cautelares, pero no han sido capaces de sostener esa buena evolución o esas buenas prácticas durante una década. Y eso es, creo que, el gran desafío, y creo que por eso insistimos en la idea de que se necesita mucha más coordinación, una instancia técnica que realmente sea capaz de comunicar las buenas prácticas a los estados, de generar verdaderas capacidades técnicas en los operadores que puedan dar justamente esta sostenibilidad en el tiempo, para que no dependan de la venia del gobernador en turno o de los titulares de las autoridades en turno. Pues concluyendo contigo, María, ¿eres optimista en lo que sigue en esta, además, llamada cuarta transformación? Lo digo con objetividad, es decir, tú ves que en este tema hay la sensibilidad y el empeño necesarios para poder llevar a buen puerto todo lo que se ha venido haciendo en estas ya una década. Sí, yo tengo optimismo de que va a darse la necesidad del fortalecimiento de las instituciones. Creo que si vamos a un proceso de pacificación, la idea es que esto no se repita, ¿no? Que se construya verdaderamente la paz y que logremos tener instituciones que nos procesen, que no tengamos que generar mecanismos extraordinarios, sino que a través de nuestras propias instituciones fortalecidas puedan de alguna manera darse respuesta a la ciudadanía. Nosotros sí hacemos un llamado, porque sí lo hemos visto fuera del debate público, incluso en la misma campaña electoral. El sistema penal acusatorio está como en otro plano, es decir, no está al mismo nivel que lo que podríamos hablar todo este tema, que sí de verdaderamente es una tragedia nacional, todo el tema de desaparecidos, de víctimas, pero igual si no tenemos un sistema de justicia que responda, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Y ya tenemos malos ejemplos en otros países. Entonces yo sí creo que a la par de ir construyendo esta paz que requerimos y con todos los mecanismos extraordinarios que se puedan generar para que esto pueda solventarse, sí tener todo un proceso en el cual se haga un fortalecimiento de nuestras instituciones de justicia y que logremos articular seguridad y justicia y que podamos salir adelante. Y creo que la mejor respuesta es que este sistema penal acusatorio realmente funcione. Pues me parece importantísimo. Muchas gracias, porque además es una cuestión técnica, es una cuestión que no necesariamente está, digamos, al alcance de la información de todas las y los ciudadanos de a pie, y con programas como este, con personas como ustedes, logramos acercar el tema a quienes no necesariamente somos expertos en esta materia, pero me parece muy importante subrayar la conclusión de María Novoa, para que usted se dé cuenta de qué estamos hablando o en dónde está el impacto potencial de lo que estamos hablando. Esto tiene que ver con la paz en nuestra vida, con la paz en nuestras calles, con la paz en nuestra convivencia. Y de ahí la importancia que se hagan los esfuerzos institucionales para llevar a buen puerto una reforma que ya tiene una década dando algo, pero pocos resultados. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas, la próxima semana.